Necesitas un techo, y yo anhelo una madre para mis hijas. Fueron las palabras que ella nunca olvidaría. Él, un millonario marcado por la soledad y la pérdida. Ella, una mujer humillada, a punto de perderlo todo, pero con una dignidad que ningún dolor pudo romper. Lo que comenzó como un trato desesperado, se transformaría en el amor más puro. La tarde caía pesada sobre la Ciudad de México. El cielo, de un gris sucio, parecía reflejar el cansancio de la gente. Las calles estaban llenas de bocinas, pasos apresurados y paraguas que se abrían sin esperanza. Entre la multitud caminaba una joven con la cabeza erguida y la mirada perdida. Elena Rivas. Llevaba 3 semanas buscando trabajo. 3 semanas de caminar con zapatos gastados, de soportar la misma sonrisa falsa en cada entrevista, el mismo «le llamaremos» que siempre significaba lo contrario. En su bolso guardaba apenas unas monedas y un currículum arrugado que ya nadie quería recibir. Pero había algo en ella que la mantenía de pie. Una mezcla de orgullo, necesidad y fe. Esa fe terca que solo tienen los que lo han perdido casi todo. El viento helado le golpeó el rostro. Se detuvo frente a una panadería, buscando refugio de la llovizna. En la entrada una anciana discutía con el vendedor. «Le prometo que mañana le traigo el dinero», decía la mujer con voz temblorosa. «Solo quiero un poco de pan para mi nieto». «Ya se lo dije», replicó el hombre seco, sin mirarla siquiera. «No doy fiado, váyase». Elena observó la escena con el ceño fruncido. Nadie intervenía. Los clientes miraban hacia otro lado, fingiendo no escuchar. Algo en ella ardió por dentro. La rabia ante la injusticia. «Oiga», dijo acercándose al mostrador, «no tiene derecho a hablarle así». «¿Y usted quién es?», se burló el hombre. «¿La defensora de los pobres?». Elena metió la mano en su bolso, sacó las monedas que le quedaban y las puso sobre el mostrador. «No, soy alguien que aún recuerda lo que es tener corazón». Tomó la bolsa de pan y la entregó a la anciana, que lloraba de gratitud. «Tenga, señora. Váyase tranquila, no le debe nada a nadie». La anciana la abrazó. Fue un gesto breve, pero bastó para que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. Cuando la mujer se alejó, el vendedor bufó y se dio la vuelta. Elena quedó sola bajo la lluvia, con el alma revuelta, sin pan para ella, pero con algo más valioso, la sensación de haber hecho lo correcto. A unos metros, dentro de un auto negro detenido junto a la acera, Julián Herrera observaba en silencio. Tenía 40 años y el porte elegante de quien está acostumbrado a ser escuchado. Sin embargo, en sus ojos se notaba algo que el dinero no puede disimular: soledad. Era un hombre que lo había tenido todo, menos paz. Desde la muerte de su esposa, 3 años atrás, vivía solo para trabajar. Su mansión, enorme y silenciosa, era una cárcel dorada. Y aunque sus 3 hijas trillizas llenaban sus días con risas breves y travesuras, cuando caía la noche, el silencio le recordaba lo que había perdido. Pero en ese instante, viendo a aquella joven defender a una anciana desconocida, algo dentro de él cambió. Fue como si la vida le mostrara por un momento una luz distinta. Su chofer lo miró por el retrovisor. «¿Está bien, señor Herrera?» «Sí», respondió sin apartar la mirada. Solo que hacía mucho que no veía algo así. La joven se marchó bajo la lluvia. Julián siguió su figura hasta perderla entre la multitud. No sabía quién era, pero algo le decía que no sería la última vez que la vería. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 2 mundos completamente distintos compartían la misma soledad. En la mansión Herrera, las luces se apagaban una a una. Julián caminó por el pasillo principal, pasando frente al retrato de su esposa. Le habló en silencio, como lo hacía cada noche. «No sé si estoy haciendo las cosas bien, Isabela. Las niñas crecen, pero yo sigo sin saber cómo seguir adelante». Se detuvo frente a la ventana. Afuera llovía con fuerza, y entre el sonido del agua volvió a recordar a aquella mujer, empapada, decidida, valiente. No sabía su nombre, pero su imagen lo perseguía como un eco imposible de ignorar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad,
Elena llegaba a su pequeña vivienda en una vecindad húmeda y oscura. Cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama. En la mesa había una nota doblada. La abrió y la leyó con manos temblorosas. Tiene 3 días para desalojar. Debe 3 meses de renta. Se le cayó la nota al suelo. No lloró al principio. Solo se quedó inmóvil, mirando el techo, escuchando el goteo constante que caía de una gotera en el rincón. Cuando por fin las lágrimas salieron, no fueron de debilidad, sino de impotencia. «¿Por qué todo cuesta tanto, Dios mío?», susurró. Encendió una vela porque la electricidad se había cortado. La llama titilaba, débil pero viva, igual que ella. Sobre la pared, el reflejo del fuego iluminaba sus libros viejos, testigos de los sueños que aún no había dejado morir. La noche fue larga. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de su respiración cansada, y en algún rincón de esa misma ciudad, un hombre poderoso no podía dormir pensando en ella, sin saber siquiera su nombre. Al amanecer, la luz entró por la ventana con un tono melancólico. Elena se levantó, se lavó el rostro y preparó un café ralo. Abrió la cartera y contó lo poco que tenía. Ni siquiera alcanzaba para una semana. Se vistió con la misma ropa del día anterior y salió a seguir buscando trabajo. Tenía hambre, tenía miedo, pero también tenía algo que nadie podía quitarle: dignidad. Y mientras caminaba hacia una nueva jornada incierta, el destino ya había tomado una decisión por ambos, porque a veces las almas que más se parecen no se encuentran por casualidad, se reconocen, aunque no sepan por qué. Ese día, el universo ya había trazado el primer hilo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Solo faltaba un paso más, un segundo encuentro, pero eso, el destino aún lo guardaba en silencio. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, si amas los romances que tocan el alma, dale me gusta y suscríbete, porque esta comunidad vive para quienes creen en el amor verdadero. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias como esta, y quiero leerte en los comentarios. Escribe la palabra techo si tú también crees que el amor puede construir un hogar. La mañana amaneció con un sol engañoso, de esos que parecen querer secar las lágrimas de la ciudad después de la tormenta. En la colonia San Miguel, los primeros rayos se colaban entre las rendijas de las ventanas humildes. Elena Rivas seguía despierta desde hacía horas. Había pasado la noche en vela, pensando, buscando una salida que no encontraba. El aviso de desalojo seguía sobre la mesa, como una sentencia silenciosa. Cada vez que lo miraba, sentía que el mundo se le encogía un poco más. No había familia que llamara ni trabajo que la esperara. Solo la esperanza, esa compañera terca que a veces se aferra incluso cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas. Salió a la calle con su carpeta bajo el brazo, decidida a seguir intentando. Caminó por avenidas ruidosas, por oficinas donde ya conocía las miradas de lástima, por puertas que se cerraban antes de terminar de explicar quién era. Nadie escuchaba. Nadie quería apostar por una mujer sin apellidos importantes, sin recomendaciones, sin suerte. A la misma hora, en el otro extremo de la ciudad, Julián Herrera desayunaba en su mansión con sus 3 hijas. El comedor, aunque lujoso, estaba lleno de silencios. Las niñas hablaban entre ellas, se reían un poco, pero en el rostro de Julián había una sombra. Había pasado la noche pensando en la joven de la panadería. No recordaba la última vez que algo lo había conmovido así. Intentó concentrarse en los reportes que su asistente le había dejado sobre la mesa, pero las cifras y los contratos le parecían vacíos. Lo que no podía borrar de su mente era esa escena bajo la lluvia. Una mujer sencilla, empapada, defendiendo a una anciana sin esperar nada a cambio. Por primera vez en años, se sintió movido por algo que no tenía que ver con negocios. No sabía por qué, pero sentía que debía ayudarla. No como empresario, sino como ser humano. A media mañana su chofer lo llevó hasta el barrio donde ella vivía. Julián bajó del auto y caminó por el pasillo estrecho de la vecindad. El olor a ropa húmeda, a comida simple, a vida real, lo golpeó con una mezcla de humildad y nostalgia.
No pertenecía a ese mundo, y lo sabía, pero había algo reconfortante en su honestidad. Desde la distancia, la vio. Estaba de pie, con su maleta vieja al lado y los ojos rojos de tanto llorar. 2 hombres discutían con ella. Le dijimos que hoy vence el plazo, dijo uno de ellos. No hay más tiempo. Solo necesito unos días más, suplicó Elena. Les pagaré, se los juro. Las órdenes son claras, replicó el otro, empujando la puerta abierta. Si no paga, se va. Las vecinas observaban desde las ventanas, algunas con pena, otras con indiferencia. Era un espectáculo más de la vida diaria en los barrios olvidados. Pero entonces, una voz profunda rompió la escena. ¿Qué está pasando aquí? Los hombres se voltearon. Julián estaba allí, de pie, con su porte elegante, su traje oscuro contrastando con la suciedad del suelo. Los hombres se miraron, nerviosos. Lo reconocieron de inmediato. Nada, señor Herrera. Solo cumplimos órdenes. Pues díganle a su jefe que las órdenes acaban de cambiar, dijo él con calma, pero con autoridad. Esta mujer no se queda sin techo. Los hombres retrocedieron sin discutir. Elena lo miró confundida, con la respiración entrecortada. «¿Usted qué hace aquí?», preguntó incrédula. «Vine a hablar con usted», respondió él. «La vi hace unos días defendiendo a una anciana en la panadería Hidalgo». Elena se tensó. Si vino a burlarse, no tiene por qué perder su tiempo. «No vine a burlarme», dijo Julián, con una serenidad que desarmaba. «Vine porque no podía dejar de pensar en usted». Ella lo miró desconfiada. «¿Y qué quiere de mí?». «Nada que no pueda darle algo a cambio», dijo él bajando la voz. «Tengo 3 hijas pequeñas, trillizas. Perdieron a su madre hace 3 años. Desde entonces busco a alguien que las cuide, pero no quiero contratar a una niñera cualquiera. Quiero a alguien que tenga corazón, alguien que inspire confianza». Elena lo escuchaba sin entender del todo. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». «Tiene que ver con lo que vi en usted», respondió él firme. «Una mujer con dignidad, una mujer que no se doblega aunque la vida la empuje al suelo». El silencio se hizo largo. Elena apretó los labios. «¿Y usted cree que porque soy pobre, voy a aceptar vivir en su casa así sin más?». «No», contestó él sin dudar. «Creo que va a aceptar porque necesita un techo y porque yo necesito que alguien con su alma le devuelva la vida a mi hogar». Esas palabras la descolocaron. Nunca nadie había hablado de su alma. Siempre le habían pedido resultados, trabajo, sacrificio, pero nunca le habían dicho que su forma de ser podía ser valiosa. «No tiene que decidir ahora», añadió él, extendiéndole una tarjeta. «Piénselo, no le estoy ofreciendo caridad. Le estoy ofreciendo un empleo digno». Elena tomó la tarjeta sin mirarlo. «No me gustan los favores», dijo con voz quebrada. «A mí tampoco», respondió él. «Por eso esto no será un favor, será un trato». Se quedaron en silencio. Los ojos de Elena brillaban por las lágrimas que contenía, pero su orgullo seguía intacto. Julián inclinó ligeramente la cabeza y se marchó. Caminó hasta su auto, pero antes de subir la miró una vez más. Ella seguía allí, inmóvil, con la tarjeta en la mano, temblando entre el miedo y la esperanza. Cuando el auto se perdió entre el tráfico, Elena se sentó en el borde de la acera, miró su maleta, la puerta entreabierta, la calle sucia y la tarjeta. Julián Herrera, Constructoras Herrera. Leyó su nombre una y otra vez. No sabía si era un golpe de suerte o el principio de otro dolor, pero algo dentro de ella se encendió. Esa noche, mientras el cielo volvía a nublarse, Elena no durmió. Se quedó despierta imaginando las voces de 3 niñas que no conocía y el rostro de un hombre que la había mirado sin desprecio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino la estaba mirando también. Y aunque aún no lo sabía, esa propuesta, tan inesperada, tan improbable, sería el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, la vida no se compone de milagros, sino de encuentros que llegan justo cuando el corazón ya no esperaba nada. El amanecer siguiente parecía más claro.
como si el cielo también hubiera decidido darle una tregua a la ciudad. Elena Rivas despertó con el corazón acelerado. Apenas había dormido, pero algo dentro de ella la impulsó a levantarse temprano, a vestirse con su ropa más limpia y a mirar una vez más la tarjeta sobre la mesa. La miró durante largos minutos, dudando. Luego respiró hondo. «No tengo nada que perder», se dijo, con esa mezcla de miedo y coraje que solo nace cuando la vida te acorrala. Tomó su pequeña maleta y salió rumbo a la dirección escrita al reverso. No imaginaba lo que iba a encontrar. El auto negro que la llevó hasta allá la dejó frente a un enorme portón de hierro. Detrás se levantaba una casa majestuosa, con jardines cuidados, fuentes encendidas y muros tan altos que parecían proteger un mundo al que ella no pertenecía. El guardia la observó con desconfianza. «¿A quién busca?» «Al señor Julián Herrera», respondió ella, intentando mantener la voz firme. Unos minutos después la puerta se abrió. Julián apareció impecable, con esa elegancia natural que imponía sin necesidad de decir palabra. Pero al verla llegar, su expresión se suavizó. «Sabía que vendría», dijo con una leve sonrisa. «No estaba segura», respondió ella bajando la mirada, «pero necesitaba intentarlo. Me alegra que lo haya hecho. Pase, por favor». Elena cruzó el umbral sintiendo que entraba en otro planeta. Todo brillaba, todo olía a orden, a perfume caro, a silencio. Cada rincón de esa mansión parecía susurrarle que no era bienvenida, que su lugar estaba en otro sitio. Pero aún así, caminó con la cabeza en alto. Una mujer de uniforme se acercó con gesto altivo. «Señor Herrera, ¿es esta la nueva niñera?», preguntó con una sonrisa contenida. «Es la nueva encargada del cuidado de mis hijas», respondió él, firme. La mujer arqueó una ceja, sorprendida por el tono con el que lo dijo. Elena sintió el peso de esas miradas que la medían sin conocerla, las mismas que había soportado toda su vida. «Venga», dijo Julián, «quiero presentarle a las niñas». Subieron las escaleras. Elena podía oír las risas y los pasos rápidos de tres pequeñas corriendo en la habitación del fondo. Cuando la puerta se abrió, vio un cuadro que la desarmó por dentro. Tres niñas idénticas, con cabellos castaños y ojos color miel, jugando entre muñecas y dibujos. La inocencia mezclada con tristeza se notaba en sus gestos. «Niñas», dijo Julián con voz suave, «quiero que conozcan a la señorita Elena. Ella va a ayudarnos a partir de hoy». Las tres se quedaron quietas. Una de ellas, la más seria, lo miró con desconfianza. «¿Otra niñera, papá?», preguntó. Julián bajó la mirada, sin saber qué responder. Otra habló con voz más dulce. La última se fue, y ni siquiera se despidió. Elena dio un paso al frente y se agachó para quedar a la altura de ellas. «No vine a reemplazar a nadie», dijo con ternura. «Solo vine a conocerlas, si me dejan». Las niñas se miraron entre sí, en silencio. Ninguna sonrió. «Nosotras no necesitamos ayuda», dijo la más seria. «Tal vez no», contestó Elena con paciencia, «pero todos necesitamos cariño». Esa frase quedó flotando en el aire. Julián la observó desde la puerta, sorprendido por la calma y la dulzura con que hablaba. Nadie había logrado acercarse a sus hijas de ese modo, al menos no sin forzarlas. Elena se levantó lentamente. «No voy a molestarlas», añadió. «Solo estaré cerca por si algún día me necesitan». Salió del cuarto despacio, sin mirar atrás. Pero cuando cerró la puerta, las niñas se quedaron calladas. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su mirada cambió. Esa tarde, mientras la casa seguía su rutina perfecta, Elena comenzó a trabajar en silencio. Ordenó la cocina sin que nadie se lo pidiera. Ayudó a la cocinera, limpió la terraza y acomodó los juguetes olvidados en el jardín. No lo hacía por obligación, sino por gratitud. Los empleados la observaban desde lejos, cuchicheando. «No durará ni una semana», dijo una de las mucamas. «Las niñas no soportan a nadie», respondió otra. Pero Elena no respondió. Estaba acostumbrada a los juicios. Solo sabía que, de una forma que no entendía, sentía que debía quedarse.
Al caer la noche, Julián pasó por el comedor y la encontró sirviendo leche tibia para las niñas. «No tenía que hacer eso», le dijo. «Lo sé», respondió ella, «pero escuché que a veces tienen pesadillas. Pensé que algo caliente podría ayudarlas a dormir mejor». Julián se quedó mirándola. Había en esa mujer algo que lo desarmaba, una mezcla de fortaleza y dulzura que no recordaba haber visto desde la muerte de su esposa. No dijo nada más, pero esa noche, cuando pasó frente al cuarto de las niñas, vio 3 tazas vacías sobre la mesa y 3 pequeñas dormidas profundamente. Los días siguientes fueron una lenta batalla de paciencia y ternura. Elena aprendió los horarios, los caprichos, los silencios de las trillizas. Una era rebelde, la otra tímida, la tercera soñadora. Y aunque al principio la probaban con desobediencias y juegos crueles, ella nunca levantó la voz. Respondía con comprensión, con abrazos, con canciones viejas que había aprendido de su madre. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar. Las risas volvieron a sonar por los pasillos. El jardín volvió a llenarse de dibujos, de columpios, de cuentos inventados al anochecer. Y aunque nadie lo decía, todos sabían que algo en el ambiente era distinto desde que esa mujer había llegado. Una tarde, mientras Elena recogía los juguetes del suelo, una de las niñas, Renata, se acercó en silencio. «¿Te puedo preguntar algo?», dijo con voz tímida. «Claro, mi amor. ¿Tú también perdiste a tu mamá?». Elena la miró con ternura. «Sí, hace muchos años. Pero ¿sabes algo? Cuando alguien se va, a veces deja su cariño en otras personas. Y quizás, solo quizás, yo estoy aquí para darles un poquito de ese cariño que a ustedes les falta». Renata la abrazó sin decir nada. Y en ese instante, Elena comprendió que ya no era una extraña en esa casa. Desde el pasillo, Julián las observaba. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo una palabra. No hacía falta. Bastaba con mirar a sus hijas sonreír para saber que algo sagrado estaba ocurriendo. Por primera vez en 3 años, la mansión Herrera dejó de ser una casa vacía y volvió a ser un hogar. Y aunque ninguno de los dos lo entendiera todavía, aquella conexión silenciosa entre una mujer humilde y 3 niñas huérfanas sería el puente invisible que empezaría a unirlos. Un vínculo nacido de la ternura, no del deseo. De la pérdida, no de la promesa. Y en los rincones de esa casa, donde antes solo reinaba el silencio, empezaba a germinar la semilla de algo que, con el tiempo, cambiaría sus vidas para siempre. La rutina en la mansión Herrera comenzaba a llenarse de vida. Desde el amanecer, el aroma a pan tostado y risas de niñas corría por los pasillos como un eco que nadie recordaba. Elena Rivas había logrado lo que parecía imposible: devolver la calma a una casa que durante años había sido un mausoleo del silencio. Julián, aunque seguía reservado, empezaba a respirar distinto. Observaba a sus hijas jugar en el jardín y por primera vez en mucho tiempo sonreía sin sentirse culpable. Pero la felicidad, a veces, tiene enemigos silenciosos, y el suyo tenía nombre y apellido: Rebeca del Valle. Rebeca era una mujer elegante, acostumbrada a los reflectores, a las fiestas donde todos la miraban y fingían admirarla. Había sido socia de Julián durante años, y muchos creían que entre ellos había existido algo más que negocios. Él, sin embargo, nunca la vio como ella lo deseaba. Y cuando Isabela, la difunta esposa de Julián, murió, Rebeca creyó que por fin llegaría su momento. Pero 3 años después, lo que encontró fue un muro, un hombre cerrado, triste, inalcanzable, hasta que escuchó un rumor que le hirvió la sangre. El señor Herrera contrató a una mujer para cuidar a sus hijas, una desconocida. Rebeca no soportaba la idea, no por amor, porque en realidad no sabía amar, sino por ego. Se prometió descubrir quién era esa mujer y cómo se había atrevido a ocupar un lugar que ella consideraba suyo. Llegó a la mansión una mañana de sábado, sin aviso previo. Su auto lujoso se detuvo frente al portón y bajó con sus gafas oscuras y su perfume caro.
Caminó con esa seguridad ensayada que solo tienen los que viven de impresionar. Elena estaba barriendo la terraza del jardín cuando la vio. Pensó que era una visita importante, así que se limpió las manos y se acercó con amabilidad. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó. Rebeca la observó de pies a cabeza, con una sonrisa fina, de esas que no llegan a los ojos. «Soy amiga de la familia Herrera», respondió con tono frío. «No sabía que ahora también tienen servicio nuevo». Elena entendió de inmediato el veneno detrás de las palabras, pero no respondió. «Si desea, puedo avisarle al señor Herrera que está aquí». «No será necesario», interrumpió Rebeca. «Julián sabe perfectamente quién soy». Entró como si la casa le perteneciera. Elena, incómoda, se quedó en el pasillo, escuchando el eco de sus tacones contra el mármol. Unos minutos después, Julián bajó las escaleras. «Rebeca», dijo sorprendido, «no esperaba verte». «Ya lo noté», respondió ella con una sonrisa fingida. «Hace meses que no me invitas. Pensé que te habías olvidado de tus amigos». Él respiró hondo. «He estado ocupado con las niñas». «Eso escuché», dijo ella dejando el bolso sobre la mesa. «También escuché que tienes ayuda nueva». Elena, desde la distancia, escuchaba sin querer. No entendía por qué esa mujer le provocaba una sensación tan desagradable, pero algo en su voz la ponía alerta. «Sí», respondió Julián con serenidad. «Su nombre es Elena. Está cuidando a las niñas». «Qué noble de tu parte», ironizó Rebeca. «Siempre supe que tenías debilidad por las causas perdidas». Él frunció el ceño. «No hables así. Es una mujer trabajadora, decente». «Claro», dijo ella levantándose. «Y tan joven, tan natural. Supongo que las niñas la adoran». Julián no respondió. Rebeca lo observó con una mezcla de celos y frustración. Por primera vez en años lo veía distinto. Había un brillo nuevo en su mirada, una calma que no provenía de ella, sino de alguien más, y eso la enfureció. Durante las semanas siguientes, Rebeca comenzó a aparecer con frecuencia. Llevaba regalos costosos para las niñas, proponía cenas, inventaba pretextos para visitar la casa. Cada vez que llegaba, el ambiente cambiaba. Elena, siempre respetuosa, intentaba mantenerse al margen, pero los comentarios mordaces eran imposibles de evitar. «Querida», le dijo una tarde mientras fingía ayudarla en la cocina, «¿no te sientes fuera de lugar aquí?» Elena sonrió sin levantar la vista. «A veces sí, pero las niñas me hacen sentir como en casa». «Claro, claro. Las niñas». Rebeca soltó una risa suave. «Aunque debes saber que Julián es muy reservado con quien deja acercarse a ellas. Es un hombre difícil, lleno de heridas. Y tú...» hizo una pausa. «Tú pareces demasiado ingenua para entender a alguien como él». Elena no contestó. Solo siguió mezclando la masa en silencio. Rebeca la observó, esperando una reacción, pero al no obtenerla, se marchó molesta. Aquella noche, mientras recogía los platos después de la cena, Elena sintió por primera vez el peso del prejuicio. No venía de la pobreza, sino de la arrogancia. Sabía que Rebeca no era solo una visitante. Era una amenaza, una sombra que se acercaba despacio, como quien mide el terreno antes de atacar. Sin embargo, no se dejó vencer. Cada día se levantaba temprano y seguía cumpliendo su labor con el mismo amor de siempre. Las niñas la adoraban. Julián, sin decirlo, empezaba a confiar plenamente en ella. Y eso, para Rebeca, era intolerable. Una tarde, mientras Julián salía a una reunión, Rebeca apareció de nuevo fingiendo que traía regalos para las niñas. Elena la recibió con cortesía. «¿Puedo saber por qué viene tan seguido, señora?», preguntó, esta vez con una calma firme. Rebeca la miró con burla. «Porque puedo, querida, porque pertenezco a este mundo, y tú...» Se inclinó levemente hacia ella. «Tú solo estás de paso». Elena respiró hondo. «Quizás», respondió con voz serena. «Pero mientras esté aquí, haré las cosas con el corazón. Eso no depende del dinero». Por primera vez Rebeca se quedó sin palabras.
no porque la frase fuera ofensiva, sino porque era verdad. Esa noche, cuando Julián regresó, encontró la casa tranquila. Las niñas dormían y Elena leía un cuento en la sala bajo la luz cálida de una lámpara. Por un instante se detuvo en la puerta. La escena lo conmovió. No dijo nada, solo la observó, y aunque no lo sabía, esa mirada no pasó desapercibida. Desde la ventana del jardín, Rebeca los vio y comprendió que aquella mujer sencilla, a la que había despreciado, empezaba a ganarle una guerra que ni siquiera había querido librar. Esa noche juró que haría todo lo posible por sacarla de esa casa, porque la envidia, cuando nace del orgullo herido, puede ser más peligrosa que el odio. Y así, entre sonrisas falsas y palabras dulces, la sombra de Rebeca del Valle comenzó a extenderse lentamente sobre la mansión Herrera, dispuesta a destruir todo lo que no pudiera controlar. El tiempo en la mansión Herrera comenzó a correr con un ritmo distinto. Las risas de las trillizas se escuchaban cada vez con más frecuencia. Los pasillos ya no eran ecos de tristeza, sino melodías de vida, y aunque Julián todavía evitaba hablar de sí mismo, algo en su mirada había cambiado. Elena lo notaba. Había aprendido a leer sus silencios, a entender que detrás de cada gesto amable había un cansancio antiguo, una herida invisible. Él, sin decirlo, se sentía más ligero cuando ella estaba cerca. No era amor todavía, ni cercanía física, era algo más profundo. La calma que se siente cuando alguien te ve sin juzgarte. Una noche, después de cenar, las niñas insistieron en que Elena les contara un cuento. Julián, que solía retirarse temprano a su estudio, se quedó escuchando desde el pasillo. Elena narraba con voz cálida, envolvente, como si cada palabra acariciara el alma. Y fue así, decía, como el pequeño árbol, aunque estaba solo, aprendió a crecer buscando la luz sin rendirse, aunque nadie lo regara. Las niñas la miraban con los ojos brillantes. Julián también. Esa historia, sin proponérselo, lo tocó, porque él también se sentía como ese árbol, rodeado de gente, pero en soledad. Cuando las niñas se durmieron, Elena se levantó para salir del cuarto y lo encontró ahí, apoyado en la puerta. «No quise interrumpir», dijo él, casi en susurro, «pero hacía años que no las veía dormir tan tranquilas». «Solo necesitan sentirse queridas», respondió ella. «No hay niños difíciles, solo corazones que piden paciencia». Julián asintió, con los ojos húmedos. «Isabela decía eso, mi esposa». Elena bajó la mirada, comprendiendo que había tocado una fibra profunda. «Debió ser una gran mujer». «Lo era», dijo él con voz quebrada. «La perdí hace 3 años, y con ella se fue una parte de mí». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que une más que las palabras. Elena no sabía qué decir, pero se acercó despacio. «A veces, cuando alguien se va», susurró, «no se lleva todo. Deja pedacitos de su amor en los que siguen aquí. Quizás por eso, aunque la vida cambie, el amor no desaparece, solo se transforma». Julián la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Nadie le había hablado así desde la muerte de su esposa. Durante años, todos le ofrecieron condolencias, consejos vacíos, frases de lástima, pero aquella mujer no lo compadecía, lo comprendía. Esa noche, por primera vez, Julián le contó lo que nunca había dicho en voz alta. Le habló de Isabela, de los meses de enfermedad, del miedo de verla consumirse mientras él buscaba médicos, tratamientos, milagros. Le habló de las noches en vela, del llanto silencioso de sus hijas, de su impotencia al ver que todo el dinero del mundo no podía comprar un solo día más para la mujer que amaba. Elena lo escuchó sin interrumpirlo, sin mirar el reloj, sin pronunciar una sola palabra de consuelo innecesario. Solo escuchaba. Y en su mirada había algo más fuerte que la compasión: respeto. «Me pasé años preguntándome qué hice mal», dijo él finalmente, «hasta que dejé de preguntar y con eso dejé de sentir». Elena respiró hondo. No hizo nada mal. Amar no siempre basta para detener el dolor,
pero sí para que el recuerdo no se vuelva castigo. Julián sonrió apenas. Usted habla como si conociera la pérdida. Ella asintió. La conozco. Cuando tenía 18 años perdí a mi madre. No teníamos nada, pero ella me enseñó que el amor es la única herencia que no se gasta. Desde entonces, he vivido con esa idea. Si puedo cuidar de alguien, aunque sea un poco, siento que ella sigue viva en mí. Julián la miró largo rato, y sin decirlo, comprendió por qué aquella mujer había logrado lo que nadie más: sanar sin prometer nada. Elena, por su parte, sintió algo que no quería nombrar. Era una mezcla de ternura y respeto, de admiración y cercanía. No era amor todavía, pero sí el inicio de algo más fuerte: la confianza. Los días siguientes consolidaron ese lazo invisible. Él comenzó a buscarla con excusas simples, para preguntarle cómo iban las niñas, para comentar una receta, para agradecerle su paciencia, y aunque sus conversaciones eran breves, cada palabra parecía dejar huellas. A veces coincidían en el jardín cuando el sol caía. Él observaba cómo las niñas jugaban alrededor de Elena, abrazándola como si la conocieran de toda la vida, y ella, sin saberlo, había empezado a ocupar un espacio que ya no podía desocupar, el de la ternura perdida. Sin embargo, en el corazón de Julián aún vivía la sombra del miedo. Temía volver a sentir, temía traicionar la memoria de su esposa, y en medio de ese conflicto, Rebeca seguía rondando, lanzando insinuaciones en cada visita. Elena lo notaba, pero nunca preguntaba. Había aprendido a respetar los silencios del hombre que, sin querer, empezaba a admirar. Una noche, mientras las niñas dormían y el resto de la casa guardaba silencio, Julián salió al jardín. Elena estaba allí, regando las flores. ¿A esta hora sigue trabajando?, preguntó él. No trabajo, respondió ella con una sonrisa. Solo cuido lo que me hace sentir en paz. Julián la miró bajo la luz tenue. El reflejo del agua en sus manos, la serenidad en su rostro, la forma en que hablaba con la misma calma con la que enfrentaba la vida. Por primera vez en años, sintió que el aire pesaba distinto. Gracias, dijo él, sin explicación. ¿Por qué? Por devolverle la vida a esta casa y a mis hijas. Elena bajó la mirada. No me agradezca. Ellas me salvaron a mí. Y en ese cruce de palabras, sin tocarse, sin promesas, sin nombres nuevos, algo invisible pero poderoso comenzó a nacer. Elena no lo sabía, pero acababa de entrar en el corazón de un hombre que había jurado no volver a abrirlo jamás. Y Julián tampoco entendía por qué, desde esa noche, el eco de su voz lo acompañaba incluso en los sueños. Porque cuando la herida del pasado comienza a sanar, el alma no lo anuncia con palabras, lo anuncia con paz. Y eso era precisamente lo que, sin darse cuenta, Elena había empezado a devolverle: paz. Los días en la mansión Herrera empezaron a adquirir un ritmo nuevo. Todo parecía igual a simple vista: las rutinas, los horarios, las tareas, pero había algo distinto flotando en el aire. Un silencio cálido, lleno de palabras no dichas. Una calma que no venía de la costumbre, sino del alma. Elena Rivas se había convertido en la presencia más constante en aquella casa. Su voz suave acompañaba las mañanas de las trillizas, sus manos ordenaban el caos con dulzura, y su risa ligera llenaba los vacíos que antes eran imposibles de llenar. Pero lo que nadie decía, ni siquiera ella misma, era que poco a poco también había empezado a llenar el corazón de Julián. Él la observaba con discreción. La miraba servir el desayuno, acomodar las trenzas de las niñas, corregirlas con ternura o simplemente sonreír con la paciencia de quien sabe esperar. A veces se encontraba buscándola con la mirada sin darse cuenta, y cuando la encontraba, algo dentro de él se detenía. No era deseo, no todavía, era admiración. Era la sensación de estar frente a alguien que, sin pretenderlo, le recordaba lo que era vivir. Elena, por su parte, comenzaba a sentir una emoción que no entendía del todo. Julián seguía siendo su jefe, un hombre serio, de pocas palabras, pero sus gestos,
empezaban a decir cosas que ella intentaba ignorar. Cuando le ofrecía un café por la mañana y él lo recibía con una sonrisa leve, su corazón latía más rápido. Cuando cruzaban miradas en los pasillos, un calor inexplicable le subía al pecho. Y cuando lo escuchaba reír con sus hijas, tan natural, tan humano, algo dentro de ella se iluminaba. Era un amor que no se decía, que no se buscaba, que crecía como las raíces bajo la tierra, en silencio. Una tarde de domingo, mientras las niñas jugaban en el jardín, Julián se acercó a Elena. «No recuerdo la última vez que vi a mis hijas tan felices», dijo mirando a lo lejos. «Ellas solo necesitaban sentirse escuchadas», respondió ella. «A veces, los niños no piden cosas, piden atención». Julián la miró en silencio. «Usted siempre sabe qué decir», murmuró. «No lo sé todo», sonrió ella. «Solo sé lo que la vida me enseñó a golpes». Él bajó la mirada. Por primera vez, notó las pequeñas arrugas en el rostro de Elena, las manos marcadas por el trabajo, el brillo sereno de sus ojos. No era una mujer adornada de lujos ni maquillajes, era real. Y eso lo conmovía más de lo que quería admitir. Esa noche, las trillizas insistieron en que Elena se quedara a cenar con ellos. Julián, aunque intentó disimular, se alegró. Durante la comida, el ambiente fue distinto, más familiar, más humano. Las niñas contaban historias, se reían, y Elena las escuchaba con una sonrisa sincera. A mitad de la cena, una de ellas preguntó algo que los tomó por sorpresa. «Papá, ¿por qué no le pones un lugar fijo a Elena en la mesa?» El silencio cayó de golpe. Elena se sonrojó. Julián no supo qué responder. La niña insistió. «Siempre se sienta parada, sirviéndonos, y cuando termina, se va. Si vive con nosotras, también debería sentarse, ¿no?» Julián sonrió conmovido. «Tienes razón, hija. A partir de hoy, Elena cenará con nosotros». Ella quiso negarse, pero al ver las caritas ilusionadas de las niñas, no pudo hacerlo. Aquel gesto sencillo cambió algo sin que nadie lo notara. Esa noche, cuando todos se retiraron, Julián pasó frente a la cocina y la encontró lavando los platos. «No tenía que hacerlo», dijo él. «No me gusta dejar las cosas a medias», respondió ella sin volverse. «Ni a mí», contestó él. Por un instante, el silencio los envolvió. Elena levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron, y en ese breve encuentro, sin palabras, algo invisible los unió. Fue apenas un segundo, pero bastó para que ambos comprendieran que algo estaba cambiando, aunque ninguno quisiera admitirlo. Los días siguientes fueron una danza de gestos y silencios. Julián la buscaba con excusas simples: revisar la lista de la escuela de las niñas, preguntar por la cena, comentar algún detalle de la casa. Pero en cada conversación había un matiz distinto. Las miradas duraban más de lo normal. Las pausas eran más largas. Y en medio de esas pausas algo crecía, suave y profundo, como si el corazón de ambos estuviera aprendiendo a respirar al mismo ritmo. Una tarde, Elena salió al jardín con las niñas. Julián las observaba desde la terraza. El sol del atardecer caía sobre ellas, y en ese instante, él comprendió que hacía años no veía una escena tan bella. Las niñas corrían entre flores, riendo, y Elena, con el cabello suelto, trataba de alcanzarlas. Su risa, su voz, su presencia, todo le resultaba hipnótico. Fue entonces cuando Julián sintió miedo, miedo de volver a sentir, miedo de aceptar que su corazón, que creía muerto, empezaba a latir de nuevo. Esa noche, cuando el silencio cubrió la casa, no pudo dormir. Caminó por el pasillo hasta el cuarto donde dormían sus hijas. Las vio abrazadas a Elena, dormidas las cuatro en el sofá. Elena tenía la cabeza inclinada, el cabello cayéndole sobre el rostro, la respiración tranquila. Julián se quedó en la puerta, observando. No quiso despertarlas, solo las miró con los ojos llenos de emoción. Era la primera vez, en 3 años, que su hogar volvía a parecer un hogar. En ese momento, entendió que la vida a veces tiene su propio modo de curar las heridas, no con grandes gestos, sino con pequeños milagros cotidianos. Y sin saberlo, esa noche, Elena Rivas se convirtió en la razón por la que Julián Herrera
volvió a creer en la esperanza. El amor no había sido declarado, ni prometido, ni siquiera reconocido, pero estaba ahí, respirando entre los silencios, floreciendo entre las miradas, creciendo entre las risas de las niñas. Y aunque ninguno de los dos lo dijera, ambos sabían que ese sentimiento, tan callado y tan profundo, ya no tenía vuelta atrás. Porque hay amores que nacen despacio, sin ruido, sin plan. Amores que no buscan imponerse, sino sanar. Y ese amor, el de un hombre roto y una mujer con el alma limpia, ya había comenzado a escribir su historia, en el único idioma que no necesita palabras, el silencio del corazón. Durante semanas, la casa Herrera había vivido en una armonía casi milagrosa. Las niñas estaban felices, Julián se mostraba más humano, y Elena sentía que por fin había encontrado un lugar en el mundo. Pero la felicidad, cuando no se construye sobre el poder, suele incomodar a quienes viven de aparentar. Y Rebeca del Valle, que hasta entonces había observado en silencio, decidió actuar. Rebeca no soportaba el brillo en los ojos de Julián cuando miraba a Elena, ni la forma en que las niñas hablaban de ella con ternura. Para Rebeca, todo eso era una humillación, una mujer sencilla ocupando el espacio emocional que ella creía merecer. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: manipular. Una tarde, se presentó en la oficina principal de las constructoras Herrera con una sonrisa impecable y un plan en mente. «Julián», dijo entrando sin ser anunciada, «vengo a hablarte de la fundación infantil que dirige tu empresa». Él levantó la vista del escritorio, cansado. «¿Qué pasa con la fundación? Hay inconsistencias en los registros», contestó ella con voz falsa de preocupación. «Dinero que salió, pero no aparece declarado». «Imposible», replicó él. «Yo mismo revisé los balances hace 2 semanas». «Pues deberías mirar de nuevo», dijo Rebeca, dejando una carpeta sobre la mesa. «No quiero alarmarte, pero uno de los cheques está a nombre de tu empleada, esa tal Elena Rivas». Julián frunció el ceño, incrédulo. «Eso no puede ser cierto. Elena no tiene acceso a esas cuentas. A veces el dinero encuentra caminos que ni imaginamos», respondió ella, con un dejo de ironía. «Yo solo cumplo con avisarte». Dicho eso, se marchó, dejando atrás una sombra que empezó a crecer en el corazón de Julián. No quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí. Fotocopias, números, sellos, todo parecía en orden, demasiado en orden. Y en los negocios, él había aprendido que las apariencias perfectas suelen esconder algo. Esa noche, la casa volvió a llenarse de silencio. Elena preparó la cena como de costumbre, pero notó que Julián estaba distinto, más distante. No la miraba igual. No respondió cuando ella le preguntó si algo andaba mal. Solo dijo que tenía trabajo y se encerró en su estudio. Las niñas lo notaron. «Papá está raro», dijo Camila. «Quizás se peleó con alguien», respondió Renata. Elena sonrió débilmente. «Seguro solo está cansado», mintió, intentando convencerse a sí misma. Pero al día siguiente, la tensión creció. A media mañana, Julián la llamó a su despacho. Su voz era seria, fría. «Necesito hablar contigo», dijo. Elena, desconcertada, dejó lo que hacía y fue. Sobre el escritorio había documentos. «¿Sabes algo de esto?», preguntó él, mostrándole los papeles. Elena los tomó entre las manos. Eran extractos bancarios, sellos de la fundación, cheques con su nombre impreso. «No entiendo», balbuceó. «Nunca he visto esto». «Rebeca dice que tú…» Julián se interrumpió. «Que el dinero faltante pasó por tus manos». Elena lo miró con horror. «Rebeca, ¿usted le cree a ella?» «No estoy diciendo que te crea o no», dijo él con la voz contenida. «Solo necesito respuestas». Elena sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. «Señor Herrera, yo jamás tocaría algo que no es mío. Jamás, ni por necesidad ni por desesperación». Pero Julián no respondió. Su silencio dolía más que cualquier acusación. Elena respiró hondo, conteniendo el llanto. «Si después de todo lo que hemos vivido, usted todavía duda de mí, no necesito defenderme».
y dejando los papeles sobre la mesa, se dio la vuelta para marcharse. «Elena», dijo él, apenas alzando la voz, «no tomes decisiones apresuradas». «No es una decisión apresurada», respondió sin girarse. «Es la única que puedo tomar cuando alguien me mira y ya no ve lo que soy». Salió del despacho con el alma en pedazos. Julián se quedó inmóvil, con la mirada fija en los documentos. Parte de él sabía que era absurdo, que aquella mujer, la misma que había devuelto la luz a su hogar, no podía ser una ladrona. Pero la otra parte, la que el dolor había vuelto desconfiada, lo llenaba de dudas. Esa misma tarde, la noticia corrió como fuego. Un artículo apareció en una revista digital. Empleada de confianza del empresario Julián Herrera, implicada en malversación de fondos. Las fotos, los montos, todo parecía cuidadosamente armado. Los vecinos murmuraban, los empleados cuchicheaban y Elena solo guardó silencio. No quiso defenderse ni pedir explicaciones. Sabía que la verdad, cuando se contamina de mentiras, tarda en abrirse paso. Empacó su maleta con la misma calma con la que había llegado. Las niñas lloraban aferrándose a sus piernas. «¿Por qué te vas, Elena?», preguntaron sollozando. «Papá dice que hiciste algo malo, pero nosotras no te creemos». Ella las abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «No importa lo que digan mis amores», susurró. «Ustedes saben quién soy y eso basta». Antes de irse miró hacia la escalera. Julián estaba ahí, observando. Por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo reproches, solo tristeza. Elena bajó la cabeza y caminó hacia la puerta. Cuando el portón se cerró detrás de ella, la mansión volvió a ser lo que había sido antes de su llegada. Un lugar lleno de lujo y vacío. El silencio volvió a pesar. Las risas desaparecieron. Las niñas se negaron a comer. Y Julián, aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, no lograba mirar los pasillos sin sentir culpa. Esa noche, la casa entera pareció llorar su ausencia. Y mientras Elena caminaba por las calles oscuras con su pequeña maleta, se juró a sí misma que no dejaría que el dolor la destruyera. «Dios sabe la verdad», susurró, «y tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino». Pero al otro lado de la ciudad, en un penthouse iluminado por luces frías, Rebeca del Valle brindaba con una copa de vino, sonriendo satisfecha. Su plan había funcionado. Elena estaba fuera, y Julián volvía a estar solo. O al menos eso creía ella. Porque aunque las mentiras pueden ganar batallas, el corazón, cuando ha probado la verdad, nunca vuelve a conformarse con la duda. La noche había sido larga, interminable, cruel. Elena Rivas caminó sin rumbo durante horas, arrastrando una maleta que pesaba menos que su tristeza. El viento de la ciudad parecía empujarla de un lado a otro, como si el destino se burlara de ella por haber creído en la bondad, por haber confiado una vez más en alguien. A cada paso, la imagen de las niñas llorando se repetía en su mente. La voz de Julián, contenida, le resonaba en el pecho. «Necesito respuestas». Pero, ¿cómo explicarle algo que no había hecho? ¿Cómo defenderse de una mentira cuando el corazón que más importaba había decidido dudar? Al amanecer, encontró refugio en una vieja pensión del centro. Pagó con las pocas monedas que le quedaban y se sentó junto a la ventana. Desde allí, miró la ciudad despertar. La misma ciudad que la había visto luchar una y otra vez, ahora la veía empezar de nuevo. Desde abajo, no lloró, no se quejó, solo respiró hondo y susurró, como si hablara con su madre allá arriba. Si el amor verdadero existe, no puede nacer del miedo, ni morir por una mentira. Durante los días siguientes, Elena buscó trabajo sin descanso, pero el rumor había corrido rápido. Nadie quería contratar a una mujer acusada de robo. Los periódicos, los blogs, las redes, todos hablaban del escándalo. Era como si su nombre se hubiera convertido en sinónimo de vergüenza. Hasta que una mañana, agotada, vio un cartel pegado en la pared. «Se necesita maestra voluntaria. Escuela Comunitaria San Gabriel». No pagaban, pero ella no dudó. «Si no puedo ganar dinero, al menos quiero ganar paz», se dijo.
Y así empezó a dar clases a niños pobres, hijos de obreros, de mujeres que trabajaban limpiando casas, de abuelos que apenas podían alimentarlos. En ese pequeño salón de paredes agrietadas, Elena volvió a sonreír. Allí donde nadie la conocía, volvió a sentirse útil, viva, necesaria. Cada mañana, al escuchar las risas de los niños, recordaba a las trillizas. Y aunque el dolor seguía allí, la enseñanza de su madre le resonaba. El amor verdadero no se pierde, solo cambia de lugar. Mientras tanto, en la mansión Herrera el tiempo se había detenido. Las niñas no querían jugar, las risas habían desaparecido. Elena ya no estaba, y la casa volvió a su silencio de antes, más pesado, más triste. Julián intentaba concentrarse en el trabajo, pero no podía. Por las noches, recorría los pasillos vacíos y escuchaba el eco de su propia culpa. Una parte de él se negaba a creer lo que los papeles decían, pero otra, la parte que aún temía sufrir, lo mantenía paralizado. Hasta que un detalle cambió todo. Una tarde, mientras revisaba los documentos de la fundación, notó una firma extraña, una rúbrica idéntica a la de Elena, pero con un error que solo él podía reconocer. La R de Rivas estaba trazada al revés. Recordó haber visto la verdadera firma de ella en un formulario de las niñas, y era diferente. Sintió un escalofrío. Llamó a su contador, pidió revisar los registros originales y al comparar, la verdad se abrió paso. La firma de Elena había sido falsificada. ¿Quién tuvo acceso a estos documentos?, preguntó con voz grave. Solo la señora del Valle, respondió el contador sin sospechar nada. Fue quien trajo los cheques para revisión. Dijo que usted lo había autorizado. El corazón de Julián se heló. La mentira tenía nombre, y ese nombre lo avergonzó hasta la médula. Esa noche no pudo dormir. Se encerró en su estudio rodeado de papeles, intentando procesar lo que había hecho. Recordó cada palabra de Elena, cada mirada, cada gesto, y entendió que había destruido lo único puro que había tenido en años: su confianza. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, tomó una decisión. Sabía que no podía reparar el daño con explicaciones. Sabía que pedir perdón no bastaría, pero necesitaba encontrarla. Salió sin avisar, conduciendo por horas. Revisó direcciones, preguntó en la pensión donde había vivido. Buscó en cada rincón donde alguien humilde podría estar, hasta que por fin la encontró. En una colina al borde de la ciudad, frente a un edificio deteriorado, Elena daba clases a un grupo de niños, dibujando con tizas rotas sobre un pizarrón antiguo. Su cabello estaba suelto, el rostro cansado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, buenos, llenos de luz. Julián se quedó observándola desde lejos. No quiso interrumpir la clase. Solo escuchó su voz suave explicando un cuento sobre la esperanza. A veces, los héroes no llevan capa, decía ella. A veces los héroes son las personas que no se rinden, aunque el mundo no crea en ellas. Y Julián, al escucharla, sintió que el aire le faltaba, porque comprendió que ella hablaba de sí misma. Cuando la clase terminó, se acercó despacio. Ella lo vio y se detuvo. No dijo nada. Él tampoco. El silencio entre ambos pesaba más que 1000 palabras, hasta que Julián habló, con voz baja, casi rota. Lo sé todo, fui un cobarde y te fallé. Elena lo miró sin rencor, pero con distancia. No necesito que me crea ahora, señor Herrera, solo necesito que viva en paz. No, respondió él con firmeza. No vine a limpiar mi culpa, vine a verte, porque sin ti esta casa, mis hijas, mi vida, nada tiene sentido. Ella bajó la mirada. No me busque, por favor, estoy bien. Aquí me necesitan. Y yo también, susurró él. Hubo un silencio largo. Elena dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. No todo se puede arreglar con disculpas, dijo suavemente. Lo sé. Por eso no me iré hasta demostrarte que aún hay verdad entre nosotros. Pero ella no respondió, solo lo miró, con tristeza y ternura al mismo tiempo. Y en ese instante, Julián entendió que recuperar su perdón
sería mucho más difícil que enfrentarse a cualquier adversario, porque cuando un corazón ha sido traicionado, la única forma de reconquistarlo es con actos, no con palabras. Se marchó sin insistir. La vio quedarse entre los niños, ayudando a uno de ellos a escribir su nombre con tiza blanca, y pensó que esa mujer a quien él había juzgado era más noble que todos los que lo rodeaban. De regreso a casa, se juró a sí mismo que limpiaría su nombre, aunque tuviera que poner el suyo en juego, porque no se trataba de orgullo, se trataba de justicia, y sobre todo de amor. Esa noche, cuando entró en la mansión vacía, miró las fotos de sus hijas y sintió el peso de la soledad como nunca antes. Pero junto a ese dolor, algo nuevo despertó en su interior. La decisión de enmendarlo todo, cueste lo que cueste. Y mientras afuera la ciudad dormía, Julián comprendió que no se trataba solo de limpiar un error. Se trataba de reconquistar la fe de la única mujer que había tenido el valor de creer en él, incluso cuando él mismo había dejado de hacerlo. La verdad tiene una forma silenciosa de abrirse paso, aunque haya sido enterrada bajo mentiras. Y esa verdad, que durante semanas Julián Herrera había ignorado, ahora le quemaba las manos como un hierro al rojo vivo. Desde el día en que vio a Elena rodeada de niños, su mente no descansó. No podía borrar la imagen de sus ojos tranquilos, de su voz firme, de esa serenidad que solo tiene quien no necesita gritar su inocencia. Él sabía que la había perdido, pero también sabía que aún podía hacer lo correcto. Reunió a su equipo legal, exigió auditorías, revisó grabaciones y llamó a cada empleado de la fundación. Nadie entendía su repentina urgencia, pero él no necesitaba explicaciones. Solo quería limpiar el nombre de la mujer que había ensuciado con su desconfianza. En cuestión de días, las piezas comenzaron a encajar. Los correos falsificados, las transferencias anómalas, los cheques manipulados, todo llevaba al mismo lugar. Rebeca del Valle. Ella había movido los hilos con precisión, usando su influencia, su acceso, su encanto venenoso. Pero el orgullo la hizo cometer un error. Había dejado rastros. Cuando Julián la confrontó, ella no lo esperaba. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, fingiendo inocencia. «Significa que todo terminó, Rebeca», respondió él arrojando los documentos sobre la mesa. «Tengo pruebas de cada mentira que dijiste». Rebeca intentó sonreír. «Julián, ¿de verdad vas a creer que yo...?» «Sí», la interrumpió él con voz firme, «porque por fin volví a creer en alguien que sí merece mi confianza». La mirada de Rebeca se endureció. «¿Todo esto por esa mujer? ¿Por una cualquiera que recogiste de la calle?» «Cuidado con tus palabras», advirtió él acercándose. «Esa cualquiera vale más que todos tus títulos y tus joyas». Ella soltó una carcajada amarga. «No seas ridículo. ¿De verdad crees que la sociedad va a aceptar que un hombre como tú se mezcle con una mujer como ella?» «La sociedad puede decir lo que quiera», replicó él. «Lo que no voy a aceptar es haber traicionado mi conciencia». Rebeca lo miró, sorprendida por esa fuerza nueva en su voz. Julián ya no era el hombre que ella creía controlar, era otro. Un hombre que había aprendido que la verdadera grandeza no se mide en poder, sino en humildad. «Publicaré las pruebas», continuó él, «y vas a responder por cada palabra que dijiste». La máscara de Rebeca se quebró. Intentó manipularlo una vez más, apelando al recuerdo de su esposa, al pasado compartido, a la compasión. Pero Julián ya no escuchaba. Por primera vez en años, seguía la voz de su conciencia y no la del miedo. Horas después, la verdad estalló en los medios. El nombre de Elena fue limpiado públicamente, las acusaciones se retiraron y Rebeca del Valle quedó expuesta ante todos. Una mujer que había mentido por envidia, que había destruido la reputación de una inocente por orgullo herido. Sin embargo, la victoria no trajo alegría a Julián, porque la justicia no borra el daño del corazón. Él sabía que aún tenía una deuda más grande, la de mirar a Elena a los ojos y pedirle perdón no con palabras, sino con dignidad. Esa misma tarde, dejó atrás la mansión y condujo hasta la escuela donde ella trabajaba.
El ruido de los niños jugando llenaba el aire con una inocencia que contrastaba con el peso que él cargaba dentro. Cuando la vio, sintió que el tiempo se detenía. Elena estaba ayudando a un grupo de pequeños a pintar un mural de colores en una pared desgastada. Tenía las manos manchadas de pintura y el rostro iluminado por el sol. Parecía más viva que nunca, y al mismo tiempo más distante que nunca de su mundo. Julián se detuvo a unos metros con la voz atrapada en la garganta. «Elena», ella giró lentamente. No se sorprendió, solo lo miró, en silencio. Él dio un paso hacia ella, con la mirada baja. «Ya todos saben la verdad». Rebeca confesó. «Eres inocente, siempre lo fuiste». Elena asintió sin emoción. «No hacía falta que lo demostrara, yo lo sabía». «Pero yo no lo creí», dijo él con un hilo de voz, «y eso no tiene perdón». Hubo un silencio largo. Elena siguió pintando sin mirarlo. «El perdón no se pide, Julián, se gana». Él asintió. «Por eso no vengo a pedirlo, sino a merecerlo». Los niños, al verlos, corrieron hacia él. «El señor Herrera, el papá de las trillizas». Julián sonrió con tristeza. «Sí, soy yo». Elena los miró jugar alrededor de él y sintió una punzada en el pecho. Había querido odiarlo, pero no podía. Había querido olvidarlo, pero tampoco podía. El amor, cuando es verdadero, no desaparece con la herida. Solo se queda callado, esperando que el tiempo lo sane. Julián volvió a hablar con la voz temblorosa. «He cerrado la empresa, Elena, al menos por un tiempo. Voy a dedicarme a algo que tenga sentido. La fundación será ahora gratuita. Y quiero empezar aquí, en esta escuela». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque aprendí de ti», respondió, «que los grandes no son los que mandan, sino los que sirven». Elena lo observó, intentando reconocer al hombre que conoció meses atrás. Y por primera vez creyó verlo distinto, más humano, más real, más libre. Las semanas siguientes Julián cumplió su palabra. Ayudó a reconstruir la escuela, financió becas, se ensució las manos cargando ladrillos y pintando paredes. Los vecinos lo miraban con admiración y los niños lo seguían como si fuera uno de ellos. Elena, en silencio, lo observaba cada día desde lejos, sin saber si aquello era redención o castigo. Pero lo que sí sabía era que ese hombre había cambiado. Un domingo, mientras los últimos retoques del aula nueva se secaban, Julián la buscó. «Elena», dijo, «no sé si alguna vez podré reparar lo que hice, pero quiero quedarme aquí, aunque no me perdones todavía. Quiero ganarme tu respeto, el de las niñas y el mío». Ella lo miró con serenidad. «No necesitas demostrar nada más. Tus hijas te admiran, y eso dice quién eres». Él bajó la cabeza, conmovido. «Y tú me devolviste algo que creí perdido, la fe en el amor limpio, el que no exige, el que no negocia». Elena sonrió con ternura contenida. «El amor no se mide por palabras, Julián, se demuestra con actos». «Entonces déjame demostrarlo», dijo él. «Hazlo», respondió ella, «pero no por mí, hazlo por ti». La tarde cayó despacio sobre ellos, y mientras el sol dorado cubría el patio de la escuela, Elena y Julián quedaron frente a frente, sin tocarse, sin prometerse nada, pero sabiendo que algo profundo los unía: la verdad, el respeto y el amor que había sobrevivido a la mentira. Y así, sin necesidad de besos ni juramentos, comenzó la verdadera redención del millonario. La de un hombre que descubrió que el amor no se compra, no se ordena y no se exige, se merece. El tiempo, cuando sana, no borra, transforma. Y así, poco a poco, la historia de Elena Rivas y Julián Herrera comenzó a tejerse de nuevo, no con promesas vacías, sino con hechos, con silencios compartidos, con la certeza de haber sobrevivido a la mentira y al dolor. En los meses que siguieron, la Escuela San Gabriel se convirtió en un refugio de esperanza. Julián y sus hijas acudían cada tarde para ayudar. Las niñas repartían libros, pintaban pupitres, abrazaban a los pequeños, y en cada sonrisa de esas criaturas, la familia Herrera recuperaba algo que el dinero nunca les había dado: la sencillez del amor sincero.
Elena, al principio, se mantenía reservada. No quería confundir gratitud con cariño ni ternura con perdón, pero ver a aquel hombre, día tras día, dejar su traje por un overol, sus juntas por un cuaderno infantil, su orgullo por una sonrisa, la conmovía más de lo que quería admitir. Había algo distinto en Julián. Su mirada ya no era de mando, sino de respeto. Su voz ya no daba órdenes, ofrecía ayuda, y sus manos, que antes firmaban contratos, ahora sostenían pinceles, martillos y sueños. Una tarde, mientras terminaban de plantar flores en el patio, una de las trillizas, Camila, se acercó a Elena con un ramo improvisado. «Te trajimos esto», dijo con una sonrisa tímida. «Papá dice que eres la flor más valiente que conoció». Elena se quedó sin palabras. Julián, que estaba a unos pasos, bajó la mirada, avergonzado pero emocionado. Ella tomó las flores y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin tristeza. Días después, se celebró la inauguración de la nueva escuela. Los padres, los niños, los vecinos, todos se reunieron para agradecer. Elena fue la última en hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron firmes. Este lugar nació del dolor, pero creció con amor. No hay herida que no pueda sanar cuando el corazón decide perdonar. Entre los aplausos, Julián la miraba con admiración. No sabía si alguna vez tendría el valor de pedirle de nuevo que regresara, pero en ese instante comprendió que ella ya era parte de su familia, aunque viviera lejos de su casa. Pero la vida, cuando ve amor verdadero, se encarga de reunir lo que el destino separó. Una tarde lluviosa, mientras Elena cerraba las aulas, escuchó el sonido de un coche acercándose. Era Julián. Bajó con un paraguas y una expresión serena, distinta, libre de toda duda. «No vine a convencerte», dijo suavemente. «Vine a pedirte algo que no tiene que ver con el pasado». Elena lo miró, en silencio. «¿Qué quieres, Julián?» Él respiró hondo. «Quiero que volvamos a casa, pero no como antes, no como patrón y empleada, no como culpable y víctima. Quiero que volvamos como lo que somos, una familia que aprendió a amar después de caerse». Las lágrimas le empañaron los ojos a Elena. «No sé si puedo volver a amar así», susurró. «Entonces déjame enseñarte cómo se ama sin miedo», respondió él con voz temblorosa. «Déjame amarte con el alma limpia, sin promesas, sin apariencias. Déjame construir contigo una vida donde la confianza no se rompa nunca más». Por primera vez, ella no respondió con palabras, solo lo abrazó, lento, con esa ternura que no se improvisa, con ese amor que no busca, pero encuentra. Las niñas corrieron hacia ellos, riendo bajo la lluvia, y en medio de esa tormenta, entre risas, lágrimas y agua, nació de nuevo una familia. No una familia perfecta, sino una familia real, hecha de errores, perdón y amor. Meses después, la mansión Herrera volvió a llenarse de vida. Las paredes, antes frías, ahora estaban decoradas con dibujos de las niñas y fotografías de la escuela. Elena había regresado, no como cuidadora, sino como esposa. La boda fue sencilla, sin lujo, pero con lo más importante, verdad. Las trillizas, vestidas de blanco, llevaron las flores. Julián no podía dejar de mirarla. «Te busqué en todos los lugares donde se esconde la felicidad», dijo en voz baja. «Y solo te encontré cuando dejé de buscar con los ojos y empecé a mirar con el corazón». Elena sonrió. «Y yo solo aprendí a amar sin miedo cuando dejé de tener que defenderme». El aplauso del pueblo fue el cierre de una historia que nadie olvidaría. Porque no era la historia de una mujer salvada por un hombre, ni la de un millonario redimido por amor. Era la historia de dos almas heridas que se eligieron con dignidad y de tres pequeñas que aprendieron que el verdadero hogar no está hecho de mármol ni de dinero, sino de amor sincero. Años más tarde, una nueva risa llenó la casa. Era la de un bebé, hijo de ambos, que venía a sellar ese destino que la vida les debía. Las trillizas lo cuidaban como si fueran pequeñas madres, y Julián, con el niño en brazos, miraba a Elena con una gratitud silenciosa.
Nunca pensé que volvería a ser feliz, dijo él. La felicidad no se busca, respondió ella. Se construye ladrillo a ladrillo con amor y verdad. Y así, mientras el atardecer bañaba el jardín donde todo comenzó, Elena Rivas y Julián Herrera cerraron el círculo de su historia. Un amor nacido del dolor, probado por la mentira, redimido por la verdad y coronado por la familia que ambos soñaron sin saberlo. Porque cuando el amor es real, no necesita milagros, solo necesita dos corazones dispuestos a volver a creer. Y desde entonces, cada vez que el sol se ocultaba tras los árboles del jardín, las niñas decían con orgullo: esa mujer que vive con nosotros no solo es la esposa de papá, es el corazón que nos devolvió la vida. Gracias por llegar hasta el final de esta historia de corazón y pasión. Si sentiste algo en el corazón, ayúdanos a seguir creando romances que te hagan soñar. Tu me gusta y tu suscripción son lo que mantienen viva esta comunidad que cree en el amor verdadero. Y cuéntame en los comentarios una sola palabra que te identifique con esta historia. Techo. Así sabré que eres parte de esta gran familia que aún cree en los finales que sanan el alma.